Vamos hacia un nuevo... 19 minutos, bienvenidos. El decretazo, Felipe, que ha sido el motivo de las batallas políticas durante todo este primer semestre, vive sus horas finales, por tres razones horas finales. Primero, porque el Consejo de Estado suspendió en una medida cautelar provisionalmente su aplicación, pero el Consejo de Estado lo iba a tumbar, lo iba a anular, iba a declarar su nulidad. Segundo, porque habiendo acuerdo político en el Congreso, la reforma laboral se saca a través de una ley como corresponde, ya no tiene sentido que haya una consulta popular para hacer una reforma laboral en Colombia. Y tercero, Felipe, porque producto de todo lo anterior, el gobierno lo va a derogar inevitablemente, no tiene otro camino, para evitar la derrota política y porque se quedó sin argumentos políticos para sacar adelante el texto de esas 12 preguntas que quería el gobierno en agosto, una consulta popular. Así que termina el semestre, Felipe, por fortuna como comenzamos, sin amenazas y con la vida institucional, por fortuna, sana y demostrando que aquí hay separación de poderes. Yo creo que eso es lo más rescatable de la decisión del Consejo de Estado, Néstor. Hay que celebrar que la separación de poderes está funcionando y la importancia de eso pues es la declaratoria o la suspensión provisional del decreto. Por supuesto no recibió en buen tono el presidente Petro la decisión, dijo esto ya no es un problema jurídico, es un problema del pueblo, etcétera, etcétera. Pero es importante, para hacer claridad a nuestros oyentes, Néstor, que el decreto se suspendió provisionalmente, fundamentalmente por tres razones. Uno, por ser un acto administrativo y por lo tanto competencia de lo contencioso administrativo o del Consejo de Estado. Dos, porque no hay concepto favorable del Senado para convocar una consulta popular, esto es fundamental. Y tres, porque encuentra un daño grave a las normas constitucionales. Entonces celebremos que la separación de poderes está funcionando. Así que, Felipe, a regañadientes, el gobierno tendrá que acatar. No tengo claro que el gobierno lo vaya a revocar, Néstor, no lo tengo claro. Yo la verdad tengo mis dudas. Es que Felipe no tiene... No, pero aprobada la reforma laboral no puede mantenerlo, entre otras cosas. No lo tengo claro. Pero entre otras cosas, Felipe, porque pues pierde sentido incluso porque en los considerandos del propio... Claro, pero además en los considerandos del propio decreto lo que se argumenta es que que no se ha aprobado la reforma laboral en el Congreso y que por lo tanto hay que consultar al pueblo. Y anoche la representante María Fernanda Carrascal dijo que van a coger en la Cámara el texto del Senado, entonces no hay discusión. Claro, y esa sí es una gran fórmula porque pues había alguna duda, Felipe. Ese es el deber había alguna ser, duda, Héctor. Pero es que hay sí con deber ser o sin deber ser. Acuérdese es que de qué le consultan a la gente si la reforma laboral se aprobó. Sí, pero acuérdese que le metieron temas de salud que también se negó la consulta 2.0. Y como chantaje les funcionó para la reforma laboral, no se extrañe usted que utilicen el mismo eso mecanismo es otra cosa. para sacar una reforma a la salud. Eso es otra cosa y es probable que sí, pero ya no este mismo decretazo, sino eventualmente tendrían que repetir el experimento. Es decir, que si el Senado no aprueba la reforma a la salud, como todo indica que no lo hará, pues puede ser que el presidente resuelva volver a amenazar con el pueblo, porque es muy raro que el pueblo entre comillas, por supuesto, el pueblo se volvió la amenaza. Así es. Sin embargo, en el caso de la salud, es bastante improbable que eso pase, porque recuerde usted, Felipe, que la reforma a la salud ha sido siempre impopular, a diferencia de la reforma laboral. En la reforma laboral, cuando en las encuestas de opinión le preguntaban a la gente si estaba de acuerdo o no, la mayoría estaba de acuerdo. En cambio, en la reforma a la salud, la mayoría ha estado en desacuerdo y eso indicaría eventualmente que el gobierno no acuda esta vez a amenazar con el pueblo, esa extraña amenaza que el presidente de la República ha resuelto pues volver prácticamente diaria. Todos los días nos amenaza con el pueblo. Con estos ingredientes al presidente Petro se le acabaron los argumentos, ni políticos ni jurídicos, que por otro lado también es una derrota para el ministro Montealegre, el nuevo ministro de Justicia del gobierno. El Consejo de Estado le suspende los efectos del decretazo, que digo casi inevitablemente va a terminar derogado en las próximas horas. Sergio Barbosa.
Hola Néstor, buenos días. La sección quinta del Consejo de Estado le puso freno al decretazo del gobierno del presidente Gustavo Petro con el que convocó a una consulta popular sin el aval del Senado de la República. El Alto Tribunal suspendió provisionalmente el decreto con una medida cautelar, lo que en la práctica significa que por ahora no se podrá avanzar en el trámite de la consulta mientras el mismo Consejo de Estado emite un fallo de fondo. La medida se da en medio del expediente que se abrió por la demanda presentada por 12 congresistas, entre ellos el presidente del Senado, Efraín Cepeda, quien respaldó la postura del Consejo de Estado, asegurando que a pesar de las advertencias de diversos sectores sobre la ilegalidad del decreto, el presidente Gustavo Petro siguió adelante con el decreto sin el suficiente sustento jurídico. Esta demanda también tuvo la firma de los conservadores Esperanza Andrade, Germán Blanco, Juan Carlos García, Juan Sami Mereg, Marcos Daniel Pineda y Nadia Ablel, que celebró la decisión del Consejo de Estado de suspender el decretazo. El Consejo de Estado acaba de suspender el decretazo del presidente de la República, pero lo más importante es que suspende esos efectos. Por lo tanto, mientras el Consejo adelanta esta investigación, esos efectos del decreto se suspenden. El presidente, el gobierno, el registrador no podrán utilizar recursos de los colombianos para esta consulta, una consulta que es contraria a la ley, contraria a la decisión del Senado de la República, que en 2 veces le ha dicho que no al gobierno nacional. Y es que a corte del 16 de junio el Consejo de Estado ya reportaba que tenía 147 recursos andando en contra de este decreto firmado por el presidente Petro y todos sus ministros. Para el expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Jaime Arrubla, el hecho de que el decreto no contara con el concepto favorable del Senado derivó en la decisión del Consejo de Estado de suspenderlo provisionalmente. Al presidente le faltó cumplir con uno de los requisitos del artículo 104 de la Constitución, que le permite citar a una consulta popular con la firma de todos sus ministros, pero además con el concepto favorable del Senado de la República, concepto que brilla por su ausencia en el decreto. El registrador Hernán Penagos, quien fue objeto de señalamientos por parte del gobierno al dejar en manos de la justicia este decreto, aseguró que era necesaria la posición del Consejo de Estado para sentar una posición jurídica clara. Que ante controversias como las que hoy está teniendo el país, que no tienen precedentes, por lo menos en la historia reciente de Colombia, lo correcto es acudir a las Cortes. Ya el Consejo de Estado acaba de tomar una decisión y eso traza una ruta jurídica muy clara del futuro de esa convocatoria consulta. Lo que está haciendo el Consejo de Estado es actuar con mucho sentido jurídico. Desde el gobierno del ministro del Interior, Armando Benedetti, le restó importancia a la decisión del Alto Tribunal, asegurando que ahora el balón está en la cancha del Congreso de la República. No es el Consejo de Estado el que puede estar diciendo que es inconstitucional o no, pero esa es una pelea jurídica que poco interesa entre el día de hoy hasta el viernes, que es cuando se debe votar la ley. Lo dijimos 1000 veces, en estos mismos micrófonos lo dije 60 veces. Mientras que se apruebe un buen proyecto de ley que sea progresista, lo único que queda claro e importante es que entonces no se necesita el decreto para convocar elecciones, la consulta. Por su parte, el presidente Gustavo Petro aseguró que el Consejo de Estado no puede determinar la inconstitucionalidad del decreto que convoca la consulta popular. Mediante su cuenta de X, el primer mandatario escribió lo siguiente, abro comillas: ni lo uno ni lo otro, ni el Consejo de Estado puede determinar inconstitucionalidad, ni necesito cambiar asesores, porque tampoco ha dicho ilegalidad. Solo una sala ha suspendido transitoriamente mi decreto que entregué fue a la Corte Constitucional, cierro comillas. Entre tanto, el Alto Tribunal estudia el expediente para tomar una decisión de fondo sobre el decreto que convoca la consulta popular y que perdió efectos jurídicos tras la suspensión provisional de la norma. Sergio Barbosa, Blue Radio. Sergio, 6 de la mañana, 28 minutos, y como si fuera poco, se pusieron de acuerdo muy rápidamente los conciliadores de Cámara y Senado, que son solamente 4, 2 por cada una de las cámaras, para acoger el texto del Senado de la República, así que no tendrá ningún obstáculo la conciliación de esta reforma laboral, que va a salir con cambios importantes, unos que gustan más que otros, unos con mayores riesgos que otros, una reforma laboral básicamente como la quería el gobierno. Mateo Piñeros. Néstor, buenos días. El pasado martes se aprobó la reforma laboral en su cuarto debate en la plenaria del Senado. A la iniciativa le hace falta un paso para pasar a la sanción de ley por parte del presidente Petro, y es que se logre la conciliación.
entre lo que ya había aprobado la Cámara de Representantes y lo aprobado en el Senado. Este miércoles en horas de la mañana, el presidente de la Cámara de Representantes, Jaime Raúl Salamanca, designó a los congresistas Juan Camilo Londoño de la Alianza Verde y María Fernanda Carrascal del Pacto Histórico como conciliadores. En principio, Salamanca había pensado nombrar solo a un conciliador, pero para buscar consensos finalmente se decidió por 2. Esta decisión se toma pensando en que en estas horas que quedan del día se pueda llegar a un consenso y podamos nosotros agendar lo más pronto posible la votación del respectivo informe. Con esto digo y reitero algo que me parece importante mencionar. Uno, que desde mi presidencia siempre ha habido el ánimo de presentar el informe. Y 2, de votarlo. Depende de la plenaria qué decisión tome. En las horas de la tarde, el presidente del Senado, Efraín Cepeda, hizo lo propio y designó a los senadores Carlos Abraham Jiménez de Cambio Radical y a Sami Merek del Conservador como conciliadores. Jiménez desde el comienzo puso una condición para la conciliación, y es que se debe acoger el texto aprobado por el Senado el pasado martes. No estamos de acuerdo con esta reforma. Sabemos que esta reforma va a generar más desempleo, pero sobre todo informalidad. A los jóvenes entre 28 y 18 años les va a bloquear mucho la capacidad para poder adquirir empleo. Pero entendemos que ya no podemos hablar de votar negativo y se tiene que acoger el texto de Cámara o el Senado. Nosotros hemos venido hablando con el presidente del Senado que asumíamos este papel solo con una condición, de que se aprobara el texto tal como fue en el Senado. Recordemos que tras el debate en el Senado, el contrato a término fijo ahora tendrá un límite de 4 años. Los aprendices del SENA recibirán el 75% del salario mínimo durante la etapa lectiva y el 100% en la etapa práctica. Por otro lado, el recargo nocturno ahora será desde las 7 de la noche, entre otros puntos aprobados. Sin embargo, la gran incógnita frente a este condicionamiento que hicieron desde el Senado era si el gobierno y la bancada del Pacto Histórico lo iban a aceptar o no. La representante Carrascal se refirió al tema y reconoció que en el Senado se lograron también algunos avances. Por eso aceptó la condición. Hemos decidido que, teniendo en cuenta que el Senado ha acogido en buena parte más del 85% del texto que conciliamos durante 2 años, que incluso Camilo Londoño y yo fuimos parte del grupo de ponentes, gracias a que esto fue posible y a que se revirtieron artículos que eran muy regresivos, nos vamos a acoger al texto de Senado porque consideramos que además mejora algunos de los puntos de la reforma. Este jueves deberá quedar listo el informe de conciliación para que pueda ser anunciado hoy mismo en las plenarias de Senado y Cámara, y de esta manera podrá ser votado este viernes en horas de la mañana. Recordemos que este 20 de junio es el último día de la legislatura. Mateo Piñeros, Blue Radio.